ratito. Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes, investigadores e inventores, emprendedores y empresarios, así como representantes de universidades, centros de investigación e instituciones públicas y privadas. Les damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Contratos de acceso en las patentes, alcances e implicancias. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca dar a conocer la importancia y la relación existente entre los contratos de acceso y los trámites de patentes que se realizan ante el Indecopi para la protección de investigaciones e invenciones que utilizan o explotan los recursos genéticos de acuerdo con la normativa vigente en el Perú. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señorita Liliana Palomino, quien es abogada titulada de la Universidad de Lima y con maestría en gestión pública por la Universidad de San. Ella cuenta con estudios de posgrado en gestión de procesos y sistema de calidad para organizaciones públicas y diploma en estrategias de gobierno electrónico por la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como subdirectora de registro de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Antes de dar pase a nuestra expositora, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Mabel. ¿Me confirmas que me puedan escuchar? Se escucha bien. Perfecto. Permítanme, buenas tardes a todos. Voy a compartirles la presentación de hoy. A ver, vamos a ver. ¿Se puede apreciar bien? Sí. Perfecto. Bien, muchas gracias, Mabel, por tus palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos los presentes de manera virtual. Bien, en esta oportunidad tenemos una sesión dedicada al contrato de acceso a los recursos genéticos y cuál va a ser la vinculación y la importancia que tiene este tema para nuestras solicitudes de patentes. Para comenzar, comentarles que la presentación la vamos a tener dividida en 3 segmentos. Un primer segmento referido a la normativa de acceso a los recursos genéticos, para luego tratar el sistema de patentes y ya la vinculación con este tema de recursos genéticos y mostrarles muy brevemente algunas estadísticas respecto de este tema. Previamente a iniciar nuestra agenda, comentarles que el Indecopi, dentro de todas las áreas de su competencia, también tiene un área dedicada a la protección de la propiedad intelectual, la cual va a estar conformada por 3 direcciones: la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Dirección de Derechos de Autor. En nuestro caso, el tema de patentes y acceso a recursos genéticos se va a encontrar a cargo de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, quien va a tener como mandato o competencia legal el registro, la protección y la promoción. En el caso de registro, y ustedes van a poder observar en la pantalla, nosotros tenemos a nuestro cargo no solo las patentes de invención, sino también los modelos de utilidad, los diseños industriales, el esquema de trazado de circuitos integrados. Registramos también certificados de protección y somos competentes para variedades vegetales y conocimientos colectivos de los pueblos indígenas que están vinculados a los recursos biológicos. En relación con nuestro mandato de protección respecto de las modalidades que les he mencionado, también somos nosotros la entidad competente a través de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías para realizar el trámite de las denuncias por infracción en caso se hayan realizado actos que afectan o violan un derecho sobre las modalidades mencionadas. Finalmente, la Dirección de Invenciones también realiza actividades de promoción destinadas a promover el uso del sistema de patentes y de todas las modalidades que son de nuestra competencia.
el marco legal del tema que nosotros vamos a tener el día de hoy, tenemos dentro de los tratados internacionales el Acuerdo sobre los ACTIC, que trata, básicamente, establece estándares mínimos de protección respecto de la propiedad intelectual, de las patentes en particular, el Protocolo de Nagoya sobre la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos o conocimientos tradicionales. Ya en el ámbito regional, recordemos que nosotros somos miembros de la comunidad andina, y como parte de la comunidad andina también se emite normativa de aplicación inmediata y obligatoria para todos los miembros o países andinos, la cual tiene incluso un nivel superior a la normativa nacional, va a prevalecer en caso de algún conflicto. Y en este tema que tenemos hoy, pues aplicamos la decisión andina 486 para la protección de la propiedad industrial y la decisión andina 391 referida al acceso a los recursos genéticos. Ya en un tercer nivel normativo, nuestra legislación nacional, vamos a tener nosotros el decreto legislativo 1075, el reglamento de acceso a los recursos genéticos, que es del año 2021. Pues bien, vamos a dar nosotros inicio al primer segmento de esta presentación, y es referido al acceso a los recursos genéticos. Antes de entrar a las disposiciones referidas al reglamento de acceso a recursos genéticos, debemos nosotros poder diferenciar entre el recurso biológico y los recursos genéticos. Como pueden ver ustedes en la diapositiva, con el ejemplo del aguaje, nosotros vamos a considerar que hay un uso a título de recurso biológico cuando vamos a utilizar la fruta, ya sea como fruta o para preparar un jugo, una crema de aguaje, alguna harina o polvo del aguaje, o tal vez algún aceite o un biocombustible. Sin embargo, si es que nosotros vamos a realizar o obtener algún derivado como carotinoide, un ácido graso o algún fitoestrógeno, propiedad muy reconocida del aguaje, o alguna actividad vinculada con el ADN de este fruto, de esta planta, estamos haciendo uso o acceso a un recurso genético. Así vemos que, y estas definiciones las sacamos también de la página web de Genes Perú, si vamos a utilizar en este caso el aguaje como alimento o lo vamos a cultivar con un fin de alimentación, vamos a nosotros hablar de un recurso biológico que, si bien va a contener el recurso genético, se va a encontrar fuera del ámbito de aplicación al reglamento de acceso a recursos genéticos. Por otro lado, si vamos a utilizar el recurso genético o algún derivado de esta planta, ya sea para caracterización genética, para un tema de semilla mejorada, para obtener algún principio activo o algún componente o un derivado, ya estamos hablando de un uso a título de recurso genético. Y por lo tanto, aquí es esta actividad la que se va a encontrar comprendida dentro del ámbito del acceso a los recursos genéticos. Hecha ya esta diferenciación, y entrando a comentarles el tema del reglamento de acceso al recurso genético, nuestro marco institucional, nuestra estructura institucional sobre el acceso a los recursos genéticos está establecida en el reglamento. El Ministerio de Ambiente constituye el ente técnico normativo sobre el acceso a los recursos genéticos, punto focal también del Protocolo de Nagoya. Por otro lado, tenemos nosotros que como autoridades nacionales competentes para la emisión de las autorizaciones o contratos de acceso por el uso de un recurso genético, nosotros por ahora vamos a tener 4 autoridades. SERNFOR para aquellas especies que son silvestres y sus microorganismos, el INIA en el caso de especies cultivadas o domesticadas, produce el encargado para especies hidrobiológicas marinas, y CERNAM para las especies silvestres y continentales, pero que se encuentren en áreas naturales protegidas. Estas 4 van a ser las autoridades que van a definir
si una actividad requiere o no la presentación de una autorización o contrato de acceso. El INDECOPI no es el competente para otorgar las autorizaciones ni contratos de acceso. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cuál es el papel que desempeña el INDECOPI en esta estructura institucional del acceso a los recursos genéticos. Este reglamento establece y tiene como objetivo regular todas las disposiciones vinculadas con el acceso a los recursos genéticos, ya sea con fines de investigación, con fines de comercialización, el acceso en casos de emergencia, accesos o tipo de autorizaciones marco en caso de investigaciones sobre un mismo recurso. Pero, ¿a qué le vamos a aplicar nosotros este marco normativo que contiene el reglamento de acceso? Pues va a ser aplicable a todas las especies de las cuales el Perú es país de origen, o también a las especies migratorias que por causas naturales nosotros las encontremos en el territorio nacional. Pensemos nosotros sobre todo en los recursos hidrobiológicos que se puedan encontrar en aguas continentales peruanas. Pero el reglamento también nos establece aquellas situaciones en las cuales no resulta de aplicación estas disposiciones. En primer lugar, cuando se realice actividades sobre recursos genéticos humanos o sus derivados, se encuentra fuera del reglamento de acceso, no es necesaria obtener ni aplicar las disposiciones de este decreto supremo. También es importante y tener claro en el caso de investigación que la investigación básica, siempre que esté relacionada, como nos dice el literal E, con la identificación, delimitación, clasificación de especies, en realidad, digamos que actividad de investigación básica vinculada con fines taxonómicos, siempre que no tenga un fin comercial, también se va a encontrar fuera del alcance del reglamento y esta actividad no necesitaría ninguna autorización ni contrato de acceso. Los recursos fitogenéticos también, siempre que sean para la alimentación y la agricultura enumerados en el anexo 1 del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, el TIRFA, también se encuentran exceptuados de las disposiciones contenidas en este decreto supremo. Ya para comentarles, perdón, cuál es el papel del INDECOPI en la estructura de los recursos genéticos, mencionarles que de acuerdo con el artículo 60 del Decreto Supremo 019/2021, que es el Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos, el INDECOPI constituye un punto de verificación o de control a nivel nacional, a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías como autoridad nacional competente en materia de patentes y también como autoridad nacional competente para los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Dentro de las funciones que nos establece el reglamento de acceso, nosotros como Dirección de Invenciones vamos a estar encargados de verificar y controlar que las solicitudes de patentes o cualquier proyecto vinculado con el sistema de patentes que sea de nuestra competencia se haya obtenido o desarrollado en base a un recurso genético, se deba contar con el contrato o la autorización de acceso respectivo. Es decir, se va a presentar una solicitud de patente y la Dirección de Invenciones, como parte de sus funciones, deberá controlar, verificar que el solicitante cuente con esta autorización respectiva. Es más, no solo verificar que cuente, el solicitante deberá presentar una copia del contrato. En caso no ocurra y no se haya presentado copia de un contrato, este reglamento de manera expresa establece una obligación del INDECOPI para informar a cualquiera de las 4 autoridades nacionales competentes mencionadas en la diapositiva anterior
sobre aquellos casos que hemos detectado que se ha hecho un acceso no autorizado a un recurso genético que le ha permitido obtener un producto o un procedimiento en el cual se ha hecho uso de los recursos genéticos. ¿Qué modalidades de acceso establece este reglamento? El reglamento de acceso a recursos genéticos va a establecer dos modalidades principales de acceso. Una primera modalidad denominada autorización de acceso a los recursos genéticos y sus derivados sin fin comercial. El reglamento anterior lo llamaba contrato de acceso con fines de investigación. Aquí, esta autorización está destinada para aquellas actividades de investigación científica o un desarrollo tecnológico, pero que no tenga un fin comercial, no comprende comercialización o industrialización del producto o de un proceso. Es importante destacar que de manera expresa, dentro de las disposiciones aplicables a este tipo de autorización, se establece el derecho del usuario de poder tramitar los derechos de propiedad intelectual que correspondan. Es importante que en el caso de estas actividades de investigación, tengamos en cuenta que, de acuerdo con el Código de Integridad Científica, los investigadores y cualquier institución participante debe contribuir a proteger el ambiente, asegurando que las investigaciones no afecten el ecosistema y cumpliendo con la normativa vigente respecto a las autorizaciones para investigación científica y el acceso a recursos genéticos. Fíjense ustedes que para poder realizar actividades de investigación, cumpliendo con una ética en la investigación, también debemos estar nosotros, tener el cuidado de realizar investigación con la respectiva autorización de acceso a los recursos genéticos. En el caso de investigaciones, también es importante mencionarles que si en algún momento ustedes desean postular a fondos concursables o financiamientos que esté otorgando Concitec, Prociencia, pues también como parte del proceso de postulación y durante el trámite, les van a pedir la autorización de acceso a los recursos genéticos sin fines comerciales. Entonces, tengan siempre en cuenta que si tienen en mente desarrollar alguna investigación que pueda involucrar el acceso a un recurso genético, van a necesitar tramitar esta autorización. Discúlpenme un minuto, por favor. Respecto a la segunda modalidad de acceso, el reglamento nos menciona al contrato de acceso a los recursos genéticos y sus derivados con fines comerciales, es decir, lo que el reglamento anterior lo llamaba contrato de acceso con fin comercial. Este contrato les va a permitir realizar actividades de investigación y desarrollo vinculadas a los recursos genéticos, pero ya con fines de precomercialización o comercialización. Nuevamente, el reglamento expresamente menciona que este tipo de contrato reconoce el derecho del usuario para tramitar también los derechos de propiedad intelectual que correspondan. Es importante entonces mencionar que para el caso de solicitudes de patentes, y a fin de cumplir con los requisitos que exigimos como Dirección de Invenciones, basta que se presente la autorización de un contrato de acceso sin fin comercial o el contrato de acceso a los recursos genéticos con fines comerciales, depende de la situación en la que se encuentre el solicitante. Un aporte importante de este reglamento es el tema procedimental. Este reglamento establece un procedimiento único para las 4 autoridades, de manera tal que el procedimiento para la autorización de acceso con fines de investigación
tiene un procedimiento simplificado, corto, tiene una duración máxima de 30 días hábiles. En el caso del contrato de acceso con fines comerciales, también tiene un procedimiento que es un poco más largo, dado que involucra la negociación del contrato y el establecimiento de determinados beneficios económicos o no económicos por el uso de los recursos genéticos. Este procedimiento va a tener una duración máxima de 90 días hábiles. Estas son las dos modalidades principales que tiene el reglamento de acceso. Sin embargo, también contempla una modalidad especial de acceso a recursos genéticos en casos de emergencia nacional, cuyo plazo es aún más corto y se va a otorgar en determinadas circunstancias. Por otro lado, se establece que en el caso que las investigaciones que usen recursos genéticos peruanos y se trate de instituciones nacionales o públicas, bastará que se realice el registro de la investigación sobre el recurso genético y ya no sería necesaria la obtención de una autorización. Pues ya habiendo conocido cuál es este régimen de acceso a recursos genéticos, nuestra normativa andina, la decisión 391, sobre acceso a recursos genéticos, nos establece la obligación de exigir la presentación del número del registro del contrato y una copia del contrato de acceso a fin de poder reconocer algún derecho de propiedad intelectual. Contiene una disposición que ordena también a las oficinas nacionales en materia de propiedad intelectual a no reconocer ningún derecho de propiedad intelectual en tanto no cuenten con la autorización o el contrato de acceso respectivo. En esta línea, y estableciendo disposiciones reglamentarias de la decisión 391, el reglamento de acceso también expresamente señala la obligación de presentar ante el INDECOPI la autorización o el contrato de acceso si el producto o el procedimiento base de una solicitud de patente ha sido obtenido o desarrollado sobre la base de un recurso genético que se encuentra dentro del ámbito del reglamento, como lo mencionamos hace un momento. Entrando ya al segundo bloque y luego de haber explicado brevemente nuestro sistema de recursos genéticos, vamos a ver qué pasa con el sistema de patentes. Como muchos de ustedes saben, una invención va a ser una solución técnica, un problema técnico, una idea que se materializa, que nos va a permitir solucionar un problema a través de un producto o de un procedimiento resultado de la inventiva y creatividad del ser humano. Estos productos o procedimientos que reciben el nombre de invenciones los vamos a proteger nosotros a través de las patentes. Entendida la patente como este título de propiedad que nos otorga el Estado a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, que nos reconoce como dueños o titulares de esta invención, lo que nos va a otorgar un derecho de exclusividad por el plazo de 20 años desde que se presenta la solicitud en el INDECOPI para el caso de las patentes de invención o 10 años en el caso de las patentes de modelos de utilidad. Este título o patente también nos da la posibilidad de interponer cualquier denuncia por infracción en caso alguna persona o un tercero haya realizado actos que afectan nuestro derecho de exclusividad sobre el producto o el procedimiento que hemos patentado. Es así que si yo he desarrollado un producto o un procedimiento obtenido a través de la utilización de algún recurso genético, al momento de presentar una solicitud de registro de patente ante el INDECOPI, voy a tener que declarar si mi invención, mi producto, mi procedimiento fue obtenido, desarrollado a partir de recursos genéticos o sus derivados, debo marcar sí y ahí indicaré el lugar de colecta o extracción del recurso.
Si no es el caso, pues deberé completar y marcar con un aspa la opción que nos dice que no. Esto, al momento de recibir una solicitud de patente, nos permite también tener a nosotros como Dirección de Invenciones una idea de que esta solicitud de patente va a tener que ser analizada para determinar si corresponde que le realicemos el pedido de la autorización o contrato de acceso. Ahora, eso no significa que si yo no marco o marco que no, la dirección no lo va a revisar. La Dirección de Invenciones siempre va a analizar si una solicitud va a involucrar el uso de algún recurso genético o conocimiento tradicional, si fuera el caso. Si bien por mandato de la decisión 391 y el reglamento de acceso estamos obligados a pedir una copia del contrato y a no reconocer derechos de propiedad intelectual que hayan sido presentados, que no cuenten con el documento correspondiente, también la decisión DINA 486, que nos va a establecer el régimen común de propiedad industrial, vigente desde el año 2000, es decir, aquella que establece los requisitos, el procedimiento, los derechos para el otorgamiento de patentes y otras modalidades de propiedad industrial, establece en el artículo 26 que una solicitud de patente que se va a presentar ante la Dirección de Invenciones debe contener, entre otros documentos, menciona en el literal H, la copia del contrato de acceso cuando los productos o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir del uso de algún recurso genético en cualquiera de los países miembros de los cuales es país de origen. En primer lugar, podemos observar entonces que este literal H nos obliga a requerir la copia del contrato de acceso en cumplimiento del reglamento de acceso peruano y de la decisión andina 391 para aquellos productos que tienen su origen tanto peruano como en cualquiera de los países miembros de la comunidad andina, es decir, Bolivia, Ecuador o Colombia. Pero también debo mencionarles que, dada la vigencia y la suscripción como parte del Perú del Protocolo de Nagoya, cuando se trate de una solicitud de patente que involucre un producto o un procedimiento desarrollado a partir de algún recurso genético de los cuales su lugar de origen es uno de los países miembros también del Protocolo de Nagoya, nosotros también estaremos realizando el requerimiento respectivo. Hay que tener presente que desde que yo realizo una investigación que podría darme como resultado una patente de invención, yo ya debo contar con mi autorización de acceso. No es el momento, cuando se presenta la solicitud de patente ante el INDECOPI, de recién realizar el trámite para obtener la autorización o el contrato de acceso a los recursos genéticos respectivos ante la autoridad competente dependiendo del tipo de registro. Porque eso nos estaría mostrando que ustedes han realizado actividades de investigación de manera no autorizada utilizando un recurso genético peruano. Tenga en cuenta que si bien el plazo establecido en el reglamento de acceso a recursos genéticos es de 30 días para una autorización de acceso con fines de investigación o 90 días para un contrato de acceso con fines comerciales, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías solamente les va a otorgar 2 meses para que ustedes puedan presentarnos una copia del contrato de acceso y solicitar una prórroga de 2 meses más. En caso vencido este plazo y ustedes no nos presenten la copia, nosotros declararemos el abandono de la solicitud y el trámite estaría terminando por abandono. Por ello, lo único que ustedes tienen que tener presente es pedir la autorización o el contrato de acceso en su oportunidad a cualquiera de las autoridades competentes, dependiendo del recurso, y en el momento en que solicitan la patente, únicamente presentarnos la copia del contrato.
observan aquí ustedes un diagrama del procedimiento de registro de patente y es luego que su solicitud ha cumplido con los requisitos para que podamos admitirla a trámite, que realizamos nosotros un examen de forma de la solicitud, es decir, de algunos requisitos formales, como puede ser el documento de poder, si es que se actuara a través de un abogado o fuera una empresa, una universidad, un centro de investigación, y tendrían que acreditarnos las facultades del representante. Pero también es en este momento que nosotros, una vez que se ha verificado que requiere presentar un contrato de acceso, pues requerimos que nos presenten la copia correspondiente. Tenga en cuenta, como lo mencioné hace un momento, que aquí solamente tendrían 2 meses, prorrogables 2 meses más a su solicitud para poder presentarnos la copia respectiva. Entonces, respecto del segmento 1 y este segundo segmento, que es el sistema de patentes, ¿cuál es el alcance y las implicancias que puede tener el tema de recursos genéticos? Vemos que dentro del alcance, cuando yo voy a desarrollar o obtener un producto o un procedimiento utilizando un recurso genético, debo contar con la autorización o el contrato de acceso correspondiente. De lo contrario, esto implica y trae como consecuencia que cuando pida una solicitud de patente, me van a pedir esta autorización. Y si yo no tengo la autorización o el contrato, mi solicitud va a ser declarada en abandono. El INDECOPI además tiene la obligación de informar a las autoridades aquellos usos no autorizados, es decir, usos que no cuentan con la autorización o el contrato correspondiente, y conforme a las disposiciones sancionadoras del reglamento de acceso, estas autoridades estarían iniciándoles un procedimiento administrativo sancionador por el periodo en que realizaron actividades de investigación o realizaron actividades con fines comerciales sin tener la autorización respectiva. Aquí quiero mostrarles un caso que es una solicitud que se inició en el año 2008 por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en la cual sí fue necesaria la presentación del contrato de acceso. Durante el trámite, como la solicitud se presentó en el 2008, nosotros aquí, y en virtud de las facultades que tiene la Dirección de Invenciones, en ese momento procedimos a suspender el procedimiento hasta que se determine y se culmine con el otorgamiento del contrato de acceso, y esto ocurrió en el año 2020, en el cual el INIA otorgó el primer contrato de acceso a los recursos genéticos para un procedimiento que utiliza recursos genéticos peruanos vinculados con la maca negra y la maca roja. Pero también hemos tenido casos como este expediente del año 2022, esta solicitud de patente, en la cual no fue necesario la presentación del contrato de acceso, toda vez que de acuerdo a lo señalado por la autoridad al solicitante, esta solicitud de patente para una hamburguesa de pescado amazónico no requería contrato de acceso ni autorización porque en realidad se estaba haciendo un uso a título de recurso biológico. Por lo tanto, siempre es importante que ustedes puedan tener la claridad si la actividad de investigación o de comercialización o precomercialización que van a desarrollar está haciendo un uso a título de recurso biológico o genético. Si tuvieran alguna duda, nosotros les aconsejamos que acudan a la autoridad competente, dependiendo del tipo de recurso, quien tiene canales de consulta y les va a poder responder si requeriría o no contrato de acceso. Si les indica que no requieren contrato de acceso, cuando sea el momento de presentar la solicitud de patente, pues adjunten una copia de este documento, correo electrónico, carta o oficio, que les dice que no están necesitando contrato de acceso. Por el contrario, si cuando inician su actividad y les dice que sí necesitan tramitar una autorización de acceso o un contrato de acceso al recurso genético, pues pueden ustedes tener tiempo para realizar el examen
de los requisitos de cada autoridad, preparar su solicitud, obtener la autorización o el contrato de acceso con anterioridad a la presentación de la solicitud de patente. Y ya para finalizar, quiero mostrarles algunas estadísticas. Y a octubre, el 31 de octubre del 2022, nosotros tuvimos 116 solicitudes de patente en las cuales estuvo involucrado un recurso genético. De estas 116 que hemos tenido de manera global, 20 no requirieron contrato de acceso por diferentes motivos, porque se trataba de recursos que no son de origen peruano, porque eran recursos que, si bien no eran de origen peruano, tampoco provenían de países miembros del Protocolo de Nagoya, por lo tanto no estaban sujetos ni a este acuerdo internacional ni a la normativa nacional sobre acceso a recursos genéticos, o porque se realizó un uso a título biológico, o porque se encontraba en algunas excepciones. Y tuvimos 96 casos o solicitudes en las cuales sí fue necesario la presentación de un contrato de acceso. Aquí pueden ver ustedes por tipo de solicitante, de estas 96 solicitudes, 49 correspondieron a universidades o centros de investigación, 19 a personas naturales y 28 solicitudes a personas jurídicas. Lo que nos muestra que por lo menos como solicitudes de patente ante la Dirección de Invenciones, son las universidades y los centros de investigación quienes más nos están presentando solicitudes que han sido obtenidas o desarrolladas sobre la base de recursos genéticos. Y finalmente, respecto al estado de estas 96 solicitudes, comentarles que aún tenemos en trámite 32, que 12 solicitudes fueron declaradas caducas, toda vez que no cumplieron con efectuar el pago por concepto de anualidad. Tuvimos 2 desistimientos, han sido otorgadas 4 solicitudes de patente que involucran acceso al recurso genético y que se ha presentado el contrato o la autorización respectiva. Se han abandonado 25, ya sea porque no cumplieron con presentar la copia del contrato de acceso o porque no cumplieron con algún otro requisito en la etapa formal, como puede ser el poder o el documento de cesión de inventor. Y tenemos 21 expedientes que han sido suspendidos. Aquí quisiera precisarles que inicialmente, a partir del año 2009, la Dirección de Invenciones, y en virtud de las facultades que le otorga el artículo 25 del Decreto Legislativo 1075, para poder suspender un procedimiento en aquellos casos en los cuales se requiere de algún documento o algún acto previo antes de poder continuar, nosotros suspendimos el procedimiento de actualmente 21 solicitudes, hasta que la autoridad pueda determinar si requerían o no contrato de acceso, porque en algunos casos, y sobre todo en el momento en que nosotros hemos suspendido, aún se estaba estableciendo el procedimiento, estaban determinando las autoridades algunos criterios, adaptándose al protocolo de Nagoya, y a fin de no perjudicar a nuestros solicitantes, optamos por hacer uso de esta facultad discrecional que nos otorga el artículo 25 del Decreto Legislativo 1075. Superadas estas situaciones y con un nuevo reglamento, nosotros tenemos estas suspensiones, pero que poco a poco se están levantando. ¿Qué va a pasar actualmente? Este reglamento, que fue aprobado en el año 2021, estableció un procedimiento para que todos aquellos usos que se han realizado de un recurso genético que no hayan contado con la autorización o el contrato de acceso, se estableció un periodo de regularización que venció el 21 de julio de este año. Es decir,
todas estas solicitudes de patentes que pidieron el permiso después de haber hecho uso con fines de investigación o tal vez comercialización, pero que se encontraron con este periodo de regularización, se encuentran en proceso de arreglar o sanear este uso no autorizado porque tuvieron un periodo de regularización. Actualmente ya no se encuentra en principio vigente el periodo de regularización y tenemos entendido que el Ministerio del Ambiente como ente técnico normativo está tramitando ante la Presidencia del Consejo de Ministros una modificatoria para poder ampliar esta regularización por un par de años más. Sin embargo, por ahora no hay norma habilitante para que las autoridades puedan realizar la regularización del procedimiento. Y ya para terminar, comentarles, concluyendo que la Dirección de Invenciones es un punto de verificación en virtud del protocolo de Nagoya para el acceso legal a los recursos genéticos en materia de patentes, en virtud del artículo 26 que hemos visto nosotros por la decisión 486 y por mandato de la decisión 391 concordada con el reglamento de acceso a los recursos genéticos. Es en este punto en el que nosotros vamos a vincular normativa de acceso a recursos genéticos con el sistema de patentes. Adicionalmente, durante el trámite para obtener un derecho de patente, nosotros estamos obligados a requerir la copia o el contrato de autorización de acceso a los recursos genéticos. Finalmente, es importante que ustedes tengan en cuenta que si van a iniciar una investigación, están realizando investigación para una tesis o van a desarrollar un producto y se encuentran ya en etapa de precomercialización o ya lo han desarrollado y van a comercializar el producto, tengan en cuenta que deben presentar la copia del contrato de acceso a los recursos genéticos, de manera que luego no puedan ser pasibles de sanciones por la autoridad competente en materia de acceso a recursos genéticos. Muchas gracias a todos por su atención. Y ahora vamos a ver las preguntas que tienen aquí en el chat. Si se tiene una solicitud de patente en trámite y se requiere la copia del contrato de acceso, ¿puede haber suspensión? Como lo mencioné yo hace un momento, esta práctica es discrecional de la oficina, depende de cada caso en concreto. Estuvimos suspendiendo por un tema de adecuación al protocolo de Nagoya, a los procedimientos, al TUPA, a los requisitos que estaban realizando las autoridades, de manera que no se perjudique al solicitante. En este caso, tenemos que ya han tenido un periodo de regularización, ya ha habido actividades de difusión de este reglamento que ya cumplió un año y la suspensión o no del procedimiento va a depender de las características que presente cada solicitud de patente. No será una práctica tan común como antes que realizaba la dirección, pero constituye una facultad discrecional que analizaremos en su oportunidad. Luego tenemos cuánto tiempo es el estimado para obtener un contrato de acceso. Como lo comenté, de acuerdo con el reglamento de acceso, para aquellas autorizaciones con fines de investigación, el plazo es de 30 días hábiles y para los contratos de acceso con fines comerciales tienen un plazo máximo de 90 días hábiles. Luego, ¿qué más nos dicen? ¿Cuál es la diferencia de recurso genético y recurso biológico? ¿Qué institución es la encargada de determinar que este es uno de estos recursos? Como lo mencionamos nosotros al inicio de la presentación, y vimos el ejemplo del aguaje,
Si yo voy a elaborar una fruta, un helado, harina de aguaje o un jugo, voy a consumir la fruta, estoy haciendo un uso a título de recurso biológico. Pero sin embargo, voy a poder, si voy a extraer algún fitoestrógeno, alguna actividad vinculada con el ADN o algún derivado del aguaje, estaríamos haciendo uso de este recurso, pero a título de recurso genético. Quien puede, si es que tienen alguna duda, si es a título de recurso biológico o si necesitan o no obtener la autorización o el contrato de acceso, yo les sugiero que acudan o hagan sus consultas a la autoridad nacional competente, dependiendo del tipo de recurso que hemos mencionado, que puede ser CERFOR, INIA, PRODUCE o CERNAM, si se encuentra dentro de las áreas naturales protegidas. El INDECOPI no tiene modelos de contrato porque quien emite, suscribe los contratos, tiene los modelos, es la autoridad nacional competente, nuevamente INIA, CERFOR, PRODUCE o CERNAM. En el caso de las solicitudes de patente, la mayoría de autoridades competentes han sido CERFOR e INIA. Deseaba que repitamos dónde puede saber si necesita o no el contrato con la autoridad nacional competente, dependiendo del recurso base de su investigación. INIA, CERFOR, PRODUCE o CERNAM. A ver qué otra pregunta tenemos acá. Para poder realizar la consulta INIA ya PRODUCE de no requerimiento de contrato, ¿cómo podemos presentar los documentos? Si ustedes, y esto es algo que nosotros les sugerimos, realicen la consulta ante la autoridad competente le va a poder responder a través de un oficio, a través de un correo electrónico, a través de una carta. En caso le diga que no requiere contrato de acceso, usted ya tiene listo para presentar su solicitud de patente, le sugerimos también, y es lo mejor, no presente la comunicación de la autoridad en la que dice que no necesita el contrato de acceso. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a los investigadores respecto a los proveedores? En el caso de los investigadores, para el acceso a recursos genéticos, ustedes deben cumplir con las disposiciones y los requisitos de cada una de las autoridades para poder obtener la autorización de investigación. Yo podría sugerirles, en todo caso, de que es importante que los proveedores de sus recursos sean proveedores formales, porque probablemente al momento de pedir la autorización o el contrato, les puedan pedir información respecto del proveedor del recurso. Estimada Magdalena, que desea los requisitos para realizar un registro de patentes y para poder explicarte también cuáles son estos requisitos y documentos que debes presentar. Deberás acompañar la solicitud, así como un documento técnico de patente que va a estar conformada por una memoria descriptiva, un resumen, reivindicaciones, dibujos, pagar la tasa respectiva, que va a ser 720 soles en el caso de las patentes de invención, pero te pido por favor que al final en el chat nos puedas dejar un correo electrónico o un número de teléfono para que nuestra plataforma de atención Patenta se comunique contigo para que te pueda explicar al detalle el procedimiento y los requisitos. ¿Cuándo será publicada la ampliación de la moratoria? Entendemos que aún se encuentra en trámite, no ha salido un decreto supremo por PCM que pueda ampliar la posibilidad de regularizar la situación. Por ahora nosotros no tenemos conocimiento y esto es de manejo de el Ministerio de Ambiente. Entiendo que en la página web de INIA y de PRODUCE van a poder ustedes encontrar los canales de consulta para poder determinar si su investigación o su producto o procedimiento requiere la presentación o no
de una autorización o contrato de acceso. El caso de 2 frutas genéticamente modificadas va a poder, la respuesta va a depender en realidad de más detalle y sobre todo, nuevamente, sugerirles que vayan con la autoridad nacional competente, que va a depender del tipo de recurso del que usted nos está hablando en su bebida. En el caso que me comentan de que hayan realizado una consulta y que ésta se demore 2 meses y 2 meses más para poder obtener una respuesta, ¿cómo harían con su solicitud de patente? Si es que ya la Dirección de Invenciones realizó el requerimiento, pues tendrían que presentarnos los documentos sustentatorios para nosotros poder evaluar si su solicitud de suspensión podría proceder. Pero tenga en cuenta que no es el momento posterior a la presentación de solicitud de patente el momento para poder recién solicitar la autorización o el contrato de acceso correspondiente. En realidad, un procedimiento de el SOAT establecido en un decreto supremo entendería que no es posible que sea patentable. Señor Salgado, también le pediría que nos deje en el chat sus datos de contacto para que la plataforma Patenta pueda comunicarse con usted para darle los requisitos para presentar una solicitud de patente. Sara, no sé si se me ha quedado alguna otra pregunta. No, doctora, son todas las que le he remitido. Perfecto. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta y en caso tengan alguna otra duda después de esta charla, también pueden dirigir un correo electrónico a patenta@indecopy.gov.pe, donde nosotros vamos a poder absorberle sus consultas respecto del trámite de la solicitud de patente y el acceso a recursos genéticos. Sin embargo, nuevamente les reitero la importancia que realicen consultas previas y los trámites respectivos ante cada una de las autoridades. Estas también tienen implementado ya canales de consulta para poder determinar si es necesario o no la autorización de acceso o el contrato de acceso a los recursos genéticos. Gracias. Por parte de la escuela, agradecemos a la expositora, la doctora Liliana Palomino, por su excelente exposición. Asimismo, agradecemos a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI por su apoyo para el desarrollo de esta actividad académica. Agradecemos también a todas y todos los asistentes a esta videoconferencia. Con ello damos por concluida la presente actividad académica. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.